Está con nosotros Padre Juan Davis Webb y queremos darle la bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Padre Juan, por haber aceptado esta invitación y estar en nuestra cabina, en el set de nuestro programa Punto 35. Muy amable, Sandro. Gracias por la invitación. Padre Juan, muchos conocen de su labor social, pero muy pocos conocen la historia de lo que vivió usted a lo largo de los años de esta labor social en la ciudad de Chimbote. ¿En qué año llega al Perú? Yo llegué en octubre de 1974. En octubre de 1974. Sí. ¿Tenía una misión en especial? ¿Cómo así luego llega a Chimbote? Bueno, en el año 70 escuché de Chimbote por primera vez por el terremoto. Y un sacerdote de la diócesis de Fargo, mi diócesis, estaba trabajando como párroco en la parroquia Virgen de la Puerta. Entonces, yo había escuchado a Padre Santiago Jeffrey, pero nunca hemos conocido. Entonces decidí venir con otro sacerdote a Chimbote. Y llegamos en febrero de 71, 7 meses después del terremoto, y he visto toda la destrucción, la pobreza inmensa, extrema. Y cuando regresé a Fargo, a mi parroquia Natividad, mi parroquia comenzó a mandar poco dinero cada mes a la parroquia Virgen de la Puerta de Santiago. Y después de 3 años yo pedí permiso del obispo de Fargo para juntarme con los padres de Santiago Apóstol. Y tenía 5 opciones. Bueno, me mandado a Bolivia o Ecuador, pero había 2 sacerdotes más de mi diócesis. Entonces me nombraron al Perú y me dieron 5 opciones: Lima, Talara, Negritos, Abancay, Piura o Chimbote. Y yo escogí Chimbote porque conocía Chimbote todavía en mi corazón. Entonces, 1 de marzo de 1975 llegué a Chimbote, a la parroquia Cristo Rey de Villa María. Allí estaba 1 año en Villa María y luego me pasaron a la parroquia San Francisco de Asís, donde llegué a ser párroco en 79 y estuve allí 6 años más hasta pedir mi traslado a la parroquia de la Victoria, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y allí estaba 27 años. ¿Quién fue el sacerdote que lo acompañó en esa primera vez que llega a ver la destrucción en la ciudad de Chimbote y que a su regreso a la diócesis de Dakota busca usted un permiso para luego retornar? Bueno, el sacerdote era canciller de la diócesis de Fargo, el padre John Anderson, ya difunto, y hemos venido juntos porque él conocía al padre Santiago Jeffrey en Virgen de la Puerta. Entonces él me apoyó con el obispo cuando yo he dicho quería juntarme con los padres de Santiago Apóstol. En ese entonces, en el año 74, los sacerdotes en Cristo Rey de Villa María, Santa Teresa en Trapecio, San Martín de Porres, Virgen de la Puerta y San Francisco, todos estos 5 parroquias eran de padres de Santiago Apóstol. Y nuestra sede en ese entonces ha sido en Boston y la casa central en Lima, en Barranco. ¿Estos sacerdotes eran todos extranjeros? Todos extranjeros que hablaban inglés, de Irlanda, Inglaterra, Gales, Escocia, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y los Estados Unidos. Cuando nosotros mencionamos esta parte de la historia, cuando usted llega a la ciudad de Chimbote, luego del terremoto del 70, observa la destrucción, Padre Juanito, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza ya estando en Chimbote? Usted llega al Perú, luego viene a Chimbote y se instala primero en Villa María, en la parroquia Cristo Rey de Villa María. Sí.
¿qué es lo primero que tiene pensado o ya había establecido un plan de quedarse de manera definitiva en la ciudad de Chimbote? Bueno, no sabía nada, ni papas, ni camote. Yo, ignorante en muchas cosas, sobre todo castellano. Para mí ha sido muy difícil aprender y todavía lucho. Pero cuando llegué a Villa María, la parte más cerca de la ciudad había desaparecido en lodo y destrucción. Y yo vivía con el padre José McCarthy en la parroquia y cada mañana tenía misa en 3 de octubre. 100%, 98% de 1 de mayo era Estera. 100% de 3 de octubre Estera. Y algunas personas recién habían comenzado en Pepao. Y el colegio de Fe y Alegría estaba construyendo, tenía 2 o 3 o 4 aulas nomás. Entonces yo trabajaba allí a la misa cada mañana en 3 de octubre, misas en Cristo Rey, y muy a gusto, y luego me han cambiado a San Francisco de Asís. En la urbanización 21 de abril. 21 de abril, 2 de mayo, San Francisco, todo el Valle de la Comarca, comenzando con Cambio Puente, Santa Clemencia, Pampadura, Chachapoyas, con Puerta de Palos, todo ese sector era de mi parroquia. Valle de la Comarca hasta donde Padre Sandro Dorti comenzó, va más arriba por su parroquia de Santa y el resto del Valle de la Comarca, y la Valle de Santa. ¿Cómo cambia la visión de Padre Juan Davis luego de haber vivido su niñez, su adolescencia y su juventud en el estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, en la ciudad de Fargo, tengo entendido, ¿no? Correcto. A luego llegar al Perú y específicamente a Chimbote, Villa María y luego a San Francisco de Asís en el 21 de abril. ¿Cómo cambia la visión de Padre Juan Davis? Bueno, yo había tenido mucha suerte y había viajado. Una universidad luterana me ha llevado a Europa en el año 72. Estuve en diferentes países en Europa. Estuve en Moscú, en Rusia, Berlín, todo este sitio he visto. Estuve en Etiopía, en Egipto, en Chipre, en 4 veces, bueno, en este entonces 3 veces estuve en Israel. He trabajado en una excavación de arqueología en 67 y también en 70. He visto pobreza en Jordania, en estos países. Y también cuando vine a Chimbote, he pasado días en Maracay, Venezuela, en Bogotá, Colombia, estaba en Panamá y tenía varias visitas a México. Entonces yo he visto y visitado sitios de pobreza, pero es una cosa visitar pobreza, es otra vivir en su realidad. Y cuando yo llegué a Villa María, no tuvimos luz eléctrica, no tuvimos agua potable, no tuvimos nada de paredes, ni asfalto, ni todo, ningún árbol, etc. Entonces, después de algunas semanas me chocó. Una cosa, visitar por 3, 5, 8 días, pero después de algunos meses era chocante porque era un estilo de vida y también la gente viviendo en Estera, sobre todo en 1 de mayo, en 3 de octubre. Y sin servicios básicos. Sin servicios básicos. ¿Y en la casa parroquial habían servicios básicos? Bueno, tuvimos agua del suelo, pero salitrosa, y tuvimos que comprar agua diario, 2, 3 veces a la semana, para tomar, para cocinar y para bañar. Y tuvimos generadora usamos para la misa en la noche, pero nada más. ¿Y tenías que visitar a las familias en sus hogares, dentro de esas esteras, junto a sus hijos, en los inicios de esa historia del distrito de Nuevo Chimbote? Sí, y yo para mí, para ir a estas casas, cuando la gente
no tenía nada prácticamente, viviendo en miseria. Y me acuerdo años después, 5 o 6 años después, estuve conversando con la madre Consuelo González Alonso de México. Y ella trabajaba conmigo en la parroquia San Francisco de Asís. Y Consuelo me dijo, llorando un día, Juanito, en México hay pobreza, pero en Chimbote hay miseria. Juanito, vas a la casa de un muy pobre en México, dice, siéntate, hermana, te ofrezco pancito, un cafecito, algo. Vas en la casa del más pobre en Chimbote, disculpe mi hermana, no puedo ofrecerte silla, no lo tengo, no tengo silla. Y este es miseria y otra es pobreza. ¿Y usted recuerda a qué actividad económica se dedicaban estas familias o los padres de familia de estos hogares de este naciente distrito de Nuevo Chimbote, en los barrios donde usted... Bueno, algunos han sido pescadores y los que tenían trabajo en la pesca tenían entradas, pero recién han llegado de la sierra. Me acuerdo en mis primeras reuniones en la Legión de María y diferentes. ¿Y cómo se llama usted? ¿Dónde nació? En Santiago de Chuco. ¿Dónde nació? En Cajamarca. ¿Dónde nació usted? Nadie, casi nadie había nacido en Chimbote. Todos han venido de la sierra y también estaba adaptándose. Y una cosa, mi castellano tan horrible, pero mucha gente hablaba castellano como segundo idioma, sobre todo las mujeres y las viejitas. Su idioma era quechua. Y era difícil para ellos entender un gringo y difícil para mí a veces. Pero la cosa es que muchos han venido sin educación. Algunos apenas podría escribir su nombre, pero nada más. Entonces, todas estas cosas me marcó. Y cuando llegué a la parroquia San Francisco, primero 2 años bajo del padre Jaime Cashen y el padre Guillermo Patela, pero cuando llegué a ser párroco, yo quería hacer algunas obras para aliviar el sufrimiento que había visto. Y también tenía mucha suerte que el padre José McCarthy me llevó a Lima para conocer el padre Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de Liberación. Entonces yo no sabía nada de liberación, teología, pero con estos retiros anual y el curso de verano de 2 semanas de teología de liberación, yo aprendí poco a poco. Lo que aprendí, que no es la voluntad de Dios que pobreza existe. La pobreza viene de pecado personal, pero la gran mayoría de la pobreza que existe en el mundo es de la injusticia, la corrupción, la avaricia, todas estas. La gente no son pobres, si son empobrecidos, viene de afuera. Entonces, tuve que aprender. Que el cristiano tiene que hacer 2 cosas. Aliviar el sufrimiento, y ese decía tan bonito la Madre Teresa de Calcuta, ya santa, y trabajar para erradicar las raíces de la pobreza. ¿Cuál es? Pecado, injusticia, corrupción, la falta de sueldos básicos buenos y todas estas cosas. Entonces, esas 2 cosas, aliviar el sufrimiento y tratar de erradicar sus raíces. Padre, usted llega en uno de los momentos importantes de la historia de Chimbote, porque se vivía las utilidades o los tiempos de explotación del recurso hidrobiológico, los tiempos del boom de la pesca. Sí. Y entonces había un grupo de pescadores, pero además un grupo de personajes de la clase política y social de Chimbote que observaban desde el palco esa emergente industria económica como es la industria de la transformación del recurso hidrobiológico promovida por Luis Banquero Rossi y un grupo cercano
y que vivían al mismo tiempo en esa realidad que usted llegó a conocer no solamente en Villa María, sino luego en la parroquia San Francisco de Asís en el 21 de abril. Antes de ir a la pausa, ¿cómo pudo digerir, cómo pudo observar esa paradoja? Bueno, la cosa que me llamó la atención es, yo vengo, mi mamá era protestante, toda su familia protestante, mi papá católico no practicante. Pero la cosa que me llamó mucho la atención era la fiesta patronal, que llega a ser borrachera, la fiesta matrimonial borrachera, la fiesta bautismal borrachera, y todas estas cosas, y una desperdicio de dinero y toda cosa borrachera. Y también los pescadores y algunos siderúrgicos también recibieron su sueldo el viernes y sábado y todo el fin de semana borrachos. Y algunos tenían pescadores, 2, 3 mujeres y familias. Y por eso, por esta actitud, esta manera de vivir, su familia vivía en pobreza y algunos pobreza extrema. Entonces, había causas para la pobreza. Sí, la corrupción nacional, internacional, las injusticias, todos estos, las luchas para mejores sueldos, mejores condiciones de vida, todo pero también había una actitud que tenemos el derecho, es nuestro dinero y podemos despilfarrarlo como queremos. Y yo encontré 17 años luchando contra las yunzas. Y nadie me apoyaba. Monseñor Barberena, ya Juanito. Pero nadie tomaba en serio la cantidad de dinero. Y la talada de los árboles. Y yo me acuerdo caminando siempre al río La Cromarca. Y había árboles toda esta ruta. Ya no, han talado totitos para las benditas yunzas. Entonces yo creo que había razones por qué la gente vivía en mucha pobreza y tuvimos que luchar y cambiar. A pesar de eso, decidió trabajar los proyectos sociales para ser parte de la solución de estos problemas. Bueno, sí, ya. Desde que usted llegó, estuvo en trabajo directo con Monseñor Luis Bambarena Castelumendi. Sí, cuando yo llegué, el obispo ha sido Monseñor Carlos Santiago Burke, un norteamericano dominico, y yo trabajé con él 75, 70, hasta 78 llegó Monseñor Bambarena y hemos trabajado juntos, sí, todos sus años aquí en Chimbote. Padre Juan Davis está con nosotros, tenemos que ir a la pausa para retornar con esta importante e interesante entrevista que seguro ustedes están compartiendo y disfrutando junto a nosotros. Padre Juan Davis inicia una labor pastoral, inicia una labor social, inicia una serie de proyectos que a pesar de la historia que acabamos de compartir, hace frente a estos problemas sociales para ser parte de la solución. Pero allí viene uno de los grandes momentos de la historia que no debemos permitir que se repitan. Y es que al mismo tiempo de ser parte de la implementación de estos proyectos sociales para la solución de sus problemas, junto a Padre Alessandro Dordi, que lo acaba de mencionar en un momento de la conversación, porque casi llegaban al límite entre su trabajo en la parroquia San Francisco de Asís, junto con Padre Alessandro Dordi en la parroquia de Santa. Luego también lo sucedido con los sacerdotes polacos Miguel Tomaszew y Zbigniew Stralskowski en el distrito de Pariacoto, en la provincia de Huaraz. Y es que en el momento que están hirviendo, en el momento que están saliendo adelante con sus proyectos, esta, entre comillas, lucha armada iniciada desde el interior del país en la cabeza de Abimael Guzmán Reynoso en el año de 1980, dice: le vamos a declarar el inicio de la lucha armada al Perú y por lo tanto vamos a comenzar a extirpar
a todos esos agentes extranjeros que quieren adueñarse de nuestra patria y que quieren adueñarse de nuestra tierra. Y amenazan a Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi. Te vas de la diócesis de Chimbote, no te queremos ver más en la diócesis de Chimbote. Porque si tú, Luis Bambarén Gastelumendi, ni siquiera lo trataban como obispo ni como monseñor, no te vas de la diócesis de Chimbote, vamos a comenzar a matar a sacerdotes extranjeros que han venido a apoderarse de nuestra tierra y que han venido a cambiar la idiosincrasia de nuestras costumbres y de nuestras raíces en el Perú. Se da la muerte de estos dos sacerdotes polacos, se da la muerte de padre Sandro Dordi, y quisiera conversar con padre Juan Davis si él era el próximo en la lista, si Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi convocó a una reunión de sacerdotes extranjeros o de sacerdotes en general para dar a entender de estas amenazas que habían llegado por parte de Sendero Luminoso. Una historia que no se puede volver a repetir. Retornamos luego de la pausa. Padre Juan. Amigos de Chimbote, soy Claudia Shirley Chantal de la Vega de las Casas y les invito a visitar a Don César, Tradición de la Selva. Te ofrecemos cecinas, chorizos, costillas ahumadas, patitas y todas las carnes con las que podrás preparar los más deliciosos potajes de nuestra selva. Además, preparamos los ricos potajes como tacacho con cecina y chorizo, el arroz chaufa selvático, los ricos juanes, la ronda amazónica, brochetas de cecina y chorizo, empanadas de cecina con chorizo. Solo delivery, llama al número que aparece en pantalla. Ya lo sabes, Don César, Tradición de la Selva. Y te lo dice Claudia Shirley Chantal de la Vega de las Casas.